todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa Hipólita de Mónaco. Ella será la única princesa titular que hubo en Mónaco hasta el día de hoy, siendo una mujer que se negó a compartir el trono con su ambicioso marido, con el que mantenía un matrimonio un tanto infeliz. Esta biografía es realizada por petición de Carmen Ramos, Leonardo Martínez, Daniel C., Juan José Dávila, Florence, Luis Carlos Mota, Schneider Ariel y Daniel Díaz. Luisa Hipólita Grimaldi nació el 10 de noviembre de 1697 en el palacio del príncipe de Mónaco. Fue hija del príncipe Antonio I de Mónaco y de la esposa de este, la princesa María de Lorena. El matrimonio tuvo 6 hijas en común, siendo Luisa Hipólita la segunda de ellas. Cuando la niña nació, su hermana mayor, Catalina Carlota, ya había fallecido, convirtiéndose así en la hija mayor de los príncipes de Mónaco y en su heredera, ante la falta de un hijo varón. Luisa Hipólita tuvo una infancia marcada por la mala relación que mantenían sus padres, los cuales llegaron a tener un matrimonio muy infeliz y lleno de continuas discusiones. Al ser la princesa heredera de Mónaco, pronto se le empezó a buscar un buen casamiento y se barajaron distintos compromisos con miembros de la nobleza francesa, debido a que el Principado de Mónaco se había convertido en un vasallo de la corona francesa. Sus padres, los príncipes, se enfrentaron una vez más entre sí por la elección de un prometido idóneo para su heredera, ya que el elegido tendría que adoptar el apellido Grimaldi y gobernar conjuntamente con Luisa Hipólita. Pero los candidatos que había elegido su padre, el príncipe Antonio, no fueron del agrado ni de su esposa, la princesa María, ni de distintos miembros de la corte francesa. Su madre, la princesa María de Lorena, llegó a convencer a Luisa Hipólita para que rechazase a los candidatos que había elegido su marido, algo que provocó que el príncipe Antonio se mostrase muy enfadado con su propia hija y heredera, encerrándola por ello durante 2 años en un convento. Cuando el príncipe Antonio se dio cuenta de que sus candidatos no eran tan buenos partidos como él esperaba, decidió sacar a Luisa Hipólita del convento en el que la había encerrado. Para entonces, su esposa, la princesa María de Lorena, tenía otro candidato en mente, el noble francés Jaime Francisco Leonor Guayón, que era conde de Matignon. Una vez más, la princesa María manipuló la situación para que el conde de Matignon pareciese el candidato perfecto para ser el esposo de la heredera del Principado de Mónaco, quedando la pareja rápidamente comprometida. Pero cuando el príncipe Antonio se enteró de la manipulación de su esposa, ya era demasiado tarde para echarse atrás en aquellas negociaciones matrimoniales. Además, el rey Luis XIV de Francia se mostraba ya muy cansado ante todo el revuelo que estaban causando los príncipes de Mónaco para casar a su hija y heredera, debido a que dicho monarca tendría que permitir tal unión y se encontraba ya bastante mareado con el asunto. Así que todo esto provocó que el matrimonio entre Antonio I de Mónaco y María de Lorena se volviese a ver afectado por continuos reproches y discusiones conyugales. El 20 de octubre de 1715 se celebró la boda entre Luisa Hipólita y Jaime Francisco. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 25. La boda de los príncipes sería un gran acontecimiento al que asistieron muchos miembros de la nobleza francesa, además de ser una de las primeras ceremonias a las que asistió el pequeño rey Luis XV de Francia, de tan solo 5 años de edad, debido a que su bisabuelo, el rey Luis XIV, había fallecido recientemente. Con motivo de su unión, el rey Luis XV
entregó a los recién casados el título de duques de Valentinois, un título que quedaría ligado a los príncipes de Mónaco. Los príncipes herederos abandonaron Mónaco al poco de casarse para instalarse en tierras francesas, debido a que no soportaban las continuas discusiones que había entre sus padres, los príncipes Antonio I de Mónaco y María de Lorena, volviéndose la convivencia entre ellos insoportable. Los recién casados se instalaron en la residencia familiar de su esposo, el Hotel Matignon, además de visitar bastante a menudo la corte francesa, pero pronto su matrimonio se volvería un tanto infeliz. Luisa Hipólita era descrita como una mujer un tanto sumisa que quedaba siempre relegada a un segundo lugar, mientras que su marido, Jaime Francisco, se paseaba por la corte mientras alardeaba públicamente de sus numerosas aventuras amorosas. Pese a la infelicidad conyugal, el matrimonio se habría obligado a traer un heredero al mundo. En el año 1717 nació Antonio Carlos, pero este falleció a los pocos meses de nacer. En el año 1719 nació Carlota Teresa, la cual llegaría a ser monja. En el año 1720 nació Honorato, quien llegaría a ser príncipe de Mónaco bajo el nombre de Honorato III. En 1722 nació Carlos María, que sería conde de Carladés y de Matignon. En 1723 nació Jaime, pero este falleció al poco de nacer. En el año 1724 nació Luisa Francisca, la cual falleció durante la infancia. En el año 1726 nació Francisco Carlos, que sería conde de Torigny. En 1727 nació Carlos Mauricio, que sería conde de Valentinois. Y en el año 1728 nació María Francisca, pero esta falleció durante su adolescencia. El matrimonio tuvo un total de 9 hijos en común, aunque tan solo 4 de sus vástagos llegarían a edad adulta. En el año 1724 falleció su madre, la princesa María de Lorena, recibiendo así Luisa Hipólita una serie de tierras, propiedades y parte de la fortuna de su fallecida madre. Pero para entonces su padre, el príncipe Antonio, estaba bastante endeudado, así que éste impugnó el testamento y reclamó dicha herencia para saldar sus propias deudas, algo que provocaría que padre e hija se enemistasen y que Luisa Hipólita no quisiese tener más trato con su progenitor. En el año 1730 le informaron a la princesa de que su padre se encontraba muy enfermo y que era muy posible de que falleciese, así que no lo dudó y viajó a Mónaco junto a su hijo mayor, el príncipe Honorato, pasando en dicha ciudad cerca de 2 meses para acompañar a su padre y reconciliarse con él. El 20 de enero de 1731 le informaron que su padre había fallecido, así que Luisa Hipólita abandonó de inmediato la ciudad de París y regresó sola a Mónaco, donde sería recibida con gran alegría por el pueblo monegasco. La princesa juró su nuevo cargo como soberana de Mónaco y en ningún momento mencionó a su marido Jaime Francisco, pese a que se había establecido con su casamiento que ambos compartirían la gobernación. Pero Luisa Hipólita se declaró como la única gobernante de Mónaco, demostrando así que no estaba dispuesta a compartir el cargo con su esposo, con el que mantenía un matrimonio infeliz. Además, su marido estaba deseoso de poder y era muy ambicioso, así que temía que Jaime Francisco le arrebatase el trono de Mónaco tanto a ella como a su hijo Honorato. Cuando su marido Jaime Francisco llegó unas semanas después a Mónaco con sus hijos, se percató que Luisa Hipólita había asumido sola el cargo como gobernante, algo que provocó que la relación que había entre los cónyuges se volviese aún más tensa, fría y distante. Su esposo acabaría regresando a Francia,
poco después de verse sin poder alguno en Mónaco, ya que no estaba dispuesto a ser solo un simple consorte. Luisa Hipólita se convertiría en una princesa muy popular, siendo una gobernante muy apreciada por sus súbditos. Ella llegaría a impulsar algunas reformas y prohibió el portar armas en público, pero a la princesa no le daría tiempo a hacer más cosas, debido a que acabaría enfermando de viruela y falleció cuando tan solo llevaba 10 meses en el cargo, falleciendo el 29 de diciembre de 1731 a los 34 años de edad en el Palacio del Príncipe de Mónaco. Ante la minoría de edad de su hijo Honorato, su marido Jaime Francisco se sentó en el trono de Mónaco como príncipe titular bajo el nombre de Jaime I, pero aquello no sería aceptado por el pueblo monegasco, que se acabará levantando en contra del nuevo gobernante. Por esta razón, Jaime I acabaría abdicando en favor de su hijo Honorato, quien empezaría a gobernar bajo el nombre de Honorato III. Pero como para entonces tan solo tenía 11 años de edad, la regencia cayó entre las manos del caballero Antonio Grimaldi, que era medio hermano ilegítimo de la fallecida Luisa Hipólita. Los restos mortales de la princesa descansan en la Catedral de Mónaco. Luisa Hipólita tuvo una vida marcada por la mala relación que tuvieron sus padres y por su propia infelicidad conyugal, siendo sometida a las decisiones de los demás. Como era costumbre, sus padres decidieron su destino como heredera, casándola con un noble francés con el que tendría que compartir su vida y el trono de Mónaco. La princesa sería descrita como una mujer sumisa que apenas destacaba en público, siendo su marido quien realmente captaba la atención de todos los presentes, y muchos pensaban que sería él quien realmente gobernase en Mónaco, pese a compartir la gobernación con su esposa. Pero para sorpresa de todos, aquella tímida y sumisa princesa acabaría sentándose en el trono de Mónaco en solitario y sin contar con su esposo, negándose así a compartir la gobernación con su ambicioso marido, siendo respaldada en todo momento por el pueblo monegasco ante su decisión. Luisa Hipólita sería muy querida por sus súbditos y tenía buenas ideas como gobernante. Ella podría haber sido una buena soberana, pero para desgracia de muchos, la princesa murió cuando llevaba menos de un año en el cargo, entristeciendo así al pueblo monegasco que tanto la apreciaba. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa Hipólita de Mónaco. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras gobernantes que se negaron a compartir el trono con sus respectivos maridos. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Mirmo Vargas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.